¿sí? Voy Y se puede. a compartir pantalla. A ver si ven la pizarra en blanco. Sí. 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 Y así. ¿Ahí ven? Sí. Lo que escribí, ¿sí? Buen día. Sí. Muy Buenas bien, noches. perfecto. Entonces estamos en condiciones de arrancar. Hoy vamos a hacer un repaso de los números reales y vamos a hablar de intervalos. ¿Qué son los números reales? Son todos los números que conocemos, que ustedes conocen, ¿sí? Dentro de los números reales podemos encontrar algunos que son enteros y otros que no son enteros, ¿sí? Fracciones. Podemos encontrar positivos y ¿qué más? Y negativos. Negativos y ¿qué más? Además de negativos y positivos, Cero. el cero, muy bien. El cero, que es neutro. Neutro. No es ni positivo ni negativo, ¿de acuerdo? Por eso además hay que agregarlo. Muy bien. Entonces, los números reales es la forma de decirle a todos estos números que vienen trabajando. A ver, ¿quién les enseñó los primeros números a ustedes? La maestra jardinera. ¿En dónde? En el CAIF. ¿En el CAIF? No, antes. Los La padres. maestra jardinera. Los Tu padres. Exactamente. Es en sus casas. A los 2 añitos, 3 añitos que empezás. ¿Cuántos años tenés? 2, 3 con los añitos, ¿verdad? Suele ser, quizás que alguien aprendió en el CAIF, está bien, pero la mayoría de todos aprendemos en nuestras casas. Nuestros padres, hermanos, abuelos, son los que nos enseñan los primeros números. Y es para contar algunas cosas pocas o para contar los añitos que tengo, las velitas de la torta, esas cosas, ¿no? Después entramos, sí, al preescolar, al jardín de infantes y empezamos a trabajar los números y los trabajamos durante toda la primaria, que ahí aprenden todas las operaciones. Y después entran al liceo y se complica un poco más en el ciclo básico porque aparecen las letras en matemáticas, ¿no? Las cantidades desconocidas, las incógnitas. Pero ustedes vienen manejando los números reales desde los 2 años más o menos, ¿sí? O sea que hace muchísimos años. No es que estén tan viejos, pero lo vienen manejando desde el inicio de su vida. ¿Ah? Los números reales los aprendieron a representar, esto sí se los enseñó la maestra en la escuela, en lo que se llama la recta real. La recta real, que es una representación. Representamos a los números reales en una recta, si es una recta orientada. ¿Qué quiere decir esta flecha? Los positivos van para allá y los negativos para abajo. En sí, no está mal lo que dijiste, está bien, los positivos siempre están a la derecha y los negativos están a la izquierda del cero, ¿sí? Pero esto lo que indica es el orden de crecimiento, o sea que para la derecha crecen los números, ¿sí? Esto lo que indica es dirección de crecimiento. Dirección de crecimiento. O sea que hacia la derecha crecen los números y hacia la izquierda decrecen, ¿sí? Y además marcamos el 0 como una referencia y como dijo el compañero, acá vamos a tener los positivos a la derecha, positivos, y hacia la izquierda vamos a tener los negativos. ¿Cuánto? ¿Hasta dónde? Infinito. Infinito, no se termina nunca, no hay un hasta dónde, ¿verdad? Los negativos pueden ir hacia allá infinitamente y los positivos pueden ir hacia allá infinitamente. ¿Sí? Bien.
¿De acuerdo que esto lo conocen todos desde la escuela, la recta real, y aprendieron a representar números? Sí. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenían ahí, marcábamos el 0 ahí y el 1, y les decían, bueno, marque el 0,5, ustedes sabían que entre el 0 y el 1, en la mitad estaba el 0,5, ¿verdad? ¿Sí? Tenían que marcar el -3, entonces iban 3 unidades hacia la izquierda del 0, -1, -2, el -3 está ahí, ¿verdad? Y eso lo manejaron tanto con la maestra como los profesores de ciclo básico. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Quieren terminar de copiar? Así borro. Ya está pelado. Igual saben que esto queda en el video, pero copien. Ya lo copié. Mirá qué lindo. Terminé. Bueno, muy bien. Borro. Bueno, entonces, ahora que sabemos que los números reales se representan con la recta real, se representan en una recta, ¿sí? Por un lado tenemos el conjunto de los números reales, por otro números. Por otro lado tenemos una recta orientada, que es eso, orientada porque tiene esa flecha hacia la derecha, diciendo que es, ¿no? ¿Y por qué se utiliza? Entonces, estos se representan acá, ¿sí? Entonces, cada puntito de esta recta orientada, cada puntito que hay acá, está representando un número real, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Utilizamos la recta orientada para representar los números reales. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tanto los números reales como los puntos de una recta orientada comparten 3 características. Y los pongo acá. Son conjuntos infinitos. ¿Qué quiere decir que son infinitos? Que hay infinitos números reales y también hay infinitos puntos en una recta, ¿verdad? Eso ya también lo saben. También están ordenados. Es decir, si a mí me das 2 números reales, yo te puedo decir si son iguales o cuál es el más chico y cuál es el más grande. ¿Sí? Por ejemplo, te doy el 11 y el 24,3. ¿Cuál es el más grande? 24. ¿Sabe? Sí. El 24,3, ¿verdad? No hay duda que entre el 11 y el 24,3 el más grande es el 24,3. Lo mismo pasa con 2 puntos de esta recta orientada. Si yo tengo este punto y este punto, ¿cuál es el más grande? Siempre el que está a la derecha. ¿Por qué? Porque esto hablaba del crecimiento. Como crece hacia la derecha, el puntito de la recta que está a la derecha del otro es el más grande. ¿Sí? Y además, comparten otra característica estos dos conjuntos, los números reales y los puntos de la recta, que son densos. ¿Qué quiere decir que sean densos? Quiere decir que si yo agarro 2 números reales, entre 2 números cualquiera, ¿cuántos números hay entre el 0 y el 1? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos, Gastón? No voy a decir porque no quiero meter la... No, dale, mete la pata, estás autorizado, dale. No, profe, después que pego adelante toda la clase. No, nadie se va a reír. A ver, ¿alguien quiere responder? ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? ¿Laura? 0,10. Profe, quedó. Sí. A ver, tenemos acá la recta real. Ahí tenemos el 0 y acá tenemos el 1. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? Y por ejemplo está el 0,5, ¿verdad? Y entre el 0,5 y el 1 está el 0,75. Y entre este y este hay otro acá. Y entre este y este hay otro acá. Y siempre puedo encontrar uno en el medio. 9 números hay.
Infinito. 9. Vos decís el 0,1 y el 0,2 y el 0,3. Exacto. Bueno, Sí. pero entre el 0,1 y el 0,2 está el Pero 0,15. uno. Entre. No Sí, sé. A ver, ¿qué dicen? ¿No hay 31? No sé. No. ¿Por qué lo decís los 31, Gastón? Porque 0,5, 0,75 Siempre. y el 1. En síntesis, hay tantos que no los puedo contar. ¿Cuántos números hay entre el 0 y el 1? Hay muchísimos. Porque, por ejemplo, este número 0,0000249, ¿sí? Es un número que es mayor que 0 y menor que 1. Se me pueden ocurrir puedo inventar otro, 0,000000001. Millones, entonces. Entonces, ¿cuántos hay? Infinitos. Viste, yo dije. Entre que un conjunto sea denso, quiere decir que entre dos elementos hay infinitos. O sea que entre dos números reales siempre hay infinitos números reales. Entre el 0 y el 1, ¿cuántos hay? Infinitos. Y entre el 1 y el 2, ¿cuántos hay? Acá. Infinito. También hay infinitos. ¿Sí? Hay tantos números que entre dos muy cerquita. ¿Cuántos números hay entre el 0,5 y el 0,75? 0,74. Ah, Hay infinitos también, el que dijiste está ahí, pero hay muchísimos más, ¿sí? Entonces, siempre entre dos números reales hay infinitos, ¿sí? Y lo mismo pasa con los puntos de esta recta. Siempre entre dos puntos, perdón, puedo encontrar uno en el medio, ese, y acá este. Imagínense que hago un zoom acá y agrando, y uno en el medio, y agrando y uno en el medio. Siempre, si puedo seguir agrandando, puedo tener uno en el medio. ¿Se entiende? Entonces, entre dos puntos de una recta también hay infinitos puntos, o sea que eso quiere decir que son densos. ¿Tá? Igual, esto, si no lo entendieron, lo repasamos, lo preguntan en los foros de CREA, y yo les contesto todas las dudas que generen. ¿Tá? Voy a borrar para seguir. Entonces, por ejemplo, vamos a tomarnos este conjunto. Acabo de escribir algo totalmente en lenguaje matemático, no usé una sola palabra en español, y creo que muchos de ustedes no deben entender mucho lo que escribí ahí, ¿verdad? Así que vamos a hacer la traducción, ¿sí? Primero, lo que escribí es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Bueno, a ver, primero, esto es el nombre del conjunto. Nombre del conjunto. Solemos utilizar letras mayúsculas para ponerle nombres a los conjuntos. Siempre se utilizan los corchetes, esto a mí que me salen horribles, redes prolijos, pero siempre que estamos hablando de un conjunto, lo definimos entre corchetes, ¿sí? ¿Acá qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? X barra X, esta E y este R. Le leo, esto quiere decir los X, o sea, los números X, tal que X pertenezca a los reales. O sea, en lenguaje español me están diciendo que es un conjunto de números reales. No es un conjunto de ovejas o un conjunto de estudiantes o un conjunto de lápices. Es un conjunto de números reales. ¿Tá? Lo que dice acá en este lenguaje horrible, X perteneciente a los reales, o sea, X pertenece al conjunto de los números reales. Es un número real cualquiera. ¿Sí? Y además, acá, coma, me da condiciones para pertenecer a este conjunto. Me dice que 1 tiene que ser menor que X, que menor que 7. O sea, me dice dos cosas. Que X tiene que ser mayor que 1, ¿no? Me lo dice acá. Y acá me dice que X tiene que ser menor que 7. ¿Ah? Me está dando dos condiciones.
En sí me está dando 3 condiciones para que un elemento pertenezca al conjunto A. Tiene que ser un número real, tiene que ser mayor que 1 y tiene que ser menor que 7. Por ejemplo, el menos 2 pertenece al grupo A, pertenece el menos 2, pertenece al No. conjunto A. No. No, Porque no no. es mayor que 1 ni menor que 7. Sí es menor que 7. Esto lo Pero cumple. Es menor que 7, más pero es chico que- negativo. Y el 1 Pero es positivo. no es mayor que 1. Esto no lo cumple. ¿Sí? Entonces, no, menos 2 no pertenece, se tacha así el símbolo al conjunto A. ¿Sí? Por ejemplo, el 4,31 ¿pertenece al Sí, conjunto A? Sí. sí, Sí. ¿Es un número real? Sí. ¿Es mayor Sí. que 1? Sí. ¿Es menor que Sí. 7? Sí. Sí. O sea que 4,31 sí pertenece al conjunto A. ¿Se acuerdan de este simbolito? Es como una R redonda, quiere decir pertenece, y Sí. si lo tacho quiere decir no pertenece. ¿No? Sí. ¿Sí? O sea que, traducido al idioma español, me están diciendo que el conjunto A son todos los números reales mayores que 1 y menores que 7. O sea, todos los números reales que están entre 1 y 7. ¿Sí? ¿Me sirve el 1? ¿El 1 pertenece al conjunto? No. Sí. Porque, Y uno no es mayor que 1. muy bien, el 1 no es mayor que 1, así que no cumple esa condición. 1,1 sí. ¿Cuál? 1,1. ¿El 1,1 pertenece al conjunto? Sí, es mayor que 1 y menor que 7. Muy bien el ejemplo. Muy bien la justificación también. Ya veo que entendieron, ¿sí? Podría agregar al 1 o al 7, por ejemplo, si en vez de menor pongo menor o igual. ¿Se acuerdan de este simbolito, no? Menor o menor o igual, ¿sí? Ahí estoy agregando menor o igual al 7. O sea que ahí al 7 sí entra en el conjunto, ¿verdad? El 1 no, porque Claro. es mayor que 1, ¿sí? Entonces, Sí. la diferencia entre este símbolo y este símbolo, ¿no? Este quiere decir mayor o menor y este quiere decir mayor o igual o menor o igual. Y recuerden que la puntita del símbolo siempre apuntaba al menor. Y acá está el mayor, ¿sí? O sea que este símbolo se utiliza así. Si yo tengo el 11 y el 41, voy a poner así, ¿no? Porque el 11 es el menor, entonces puse la puntita apuntando al menor y la abertura apuntando al mayor. Y si pongo, por ejemplo, menos 1 es mayor que menos 10. Está bien, porque menos 10 es más chico que menos 1, ¿verdad? Está a la izquierda en la recta real. ¿Sí? Bien. Entonces, el conjunto A me está pidiendo que sean todos los números entre 1 y 7, ¿verdad? ¿Cuántos números reales hay entre 1 y 7? Según lo que hablamos recién. Infinitos. Muy bien, infinitos. Entre el 1 y 7 hay infinitos. O sea que yo a este conjunto no los puedo nombrar a todos, ¿verdad? No puedo decir infinitos números. No podemos estar contando infinitos números porque no nos daría el tiempo. Se nos está yendo la clase, no importa cualquier cosa, volvemos a entrar. Nos quedan 10 minutos. Borro acá y vamos a hablar de intervalos. Entonces, el conjunto A, el de recién, que eran los X, tal que X pertenezca a los reales, y además 1 sea menor que X, que sea menor que 7. Dijimos que es un conjunto de infinitos números, así que no los podemos escribir todos, pero sí los podemos representar en la recta real. En la recta real podemos representarlos. Si ahí está el 0, bueno, podemos poner el 1 por ahí, el 7 por ahí, y representar. Ahí están todos los números entre el 1 y el 7, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a poner el B. Otro que va a ser desde menos 2, menor o igual
que x menor que 3. ¿Sí? O sea que ahora son los que son mayores o iguales que menos 2 y menores que 3. Si lo hacemos en la recta real, esto nos queda, si ahí está el 0, el menos 2 va a andar por ahí y el 3 va a andar por ahí. Y entonces, miren cómo hacemos. Como el menos 2 sí pertenece, ¿verdad? Porque acá es mayor o igual, lo vamos a hacer con una para arriba, ¿sí? Y como el 3 no pertenece al conjunto, lo vamos a hacer con una rayita para el costado. ¿Se entiende la diferencia? Esta rayita Sí. para arriba incluye al menos 2 y esta rayita para el costado no incluye al 3. Porque acá sí está incluido el extremo, el menos 2, y acá no está incluido. ¿Sí? Y nosotros vamos a utilizar el lenguaje de intervalos para anotar, en vez de con todo este chorizo horrible, el lenguaje matemático, este conjunto lo podemos escribir como del 1 al 7, ¿sí? Y como no incluye los extremos, le pongo paréntesis curvo y paréntesis curvo. ¿Sí? Por ejemplo, acá, el B, los extremos son menos 2 y 3, menos 2 y 3. Al menos 2, como sí lo incluye, entonces le pongo paréntesis recto. Y al 3, como no lo incluye, le pongo paréntesis curvo. ¿Se entiende? El paréntesis Sí. recto, ¿cómo? No entendí, profe. A ver, viendo el conjunto A. ¿El 1 pertenece al conjunto o no? Sí. Sí. ¿1 es mayor que 1? No. Entonces No. no, porque acá me piden que sea mayor que 1. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. Acá me pide que sea mayor o igual. O sea que el menos 2 sí pertenece al conjunto B. ¿Sí? Los extremos. A ver, otra forma de explicar. Estamos hablando de todos los números entre el 1 y el 7, ¿verdad? Entonces lo escribo así, entre el 1 y el 7. ¿Está? 1 y 7 se llaman los extremos del intervalo. ¿Sí? Este y este son los extremos. Después tengo que ver si los extremos pertenecen al conjunto o no. En este caso, ¿el 1 pertenece al conjunto? No, porque esto es mayor y el 1 no es mayor que el 1. ¿Sí? Acá me ponen mayor o igual. Ahí sí. Entonces, cuando el extremo no pertenece al conjunto, pongo el curvo. Paréntesis curvo. Y cuando el extremo sí pertenece al conjunto, pongo paréntesis recto. ¿Sí? De vuelta, Sí. cuando el extremo no pertenece al conjunto, por ejemplo, en este dibujito hacemos las rayitas estas en diagonal. Y cuando el extremo sí pertenece al conjunto, las hacemos bien así en ángulo recto. ¿Se entiende? Son distintas formas de representar el mismo conjunto. Vuelvo para atrás. ¿Alguien ve cuánto nos falta? No. Bueno, ahora cuando se termine, entramos todos a la misma, ¿está? Faltan 4 minutos y 45 segundos. Muy bien, muy bien. Vamos, sigo sobre la misma. Cuando nos caigamos, entramos todos al mismo enlace, ¿está? Entonces, vamos a poner otro ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos el 0, menos 3, 7. Así. ¿Está? Ahí representé todos los números entre el menos 3 y el 7. El menos 3 lo incluí porque lo hice así para arriba. Y el 7 también lo incluí porque lo hice para arriba. Entonces acá estamos hablando de los extremos desde el menos 3 hasta el 7.
y como los extremos sí están incluidos, entonces pongo paréntesis recto a ambos lados. ¿Sí? Si no incluyo los extremos, por ejemplo, -3, 7, entonces voy a dibujar así la rayita. No sale para acá arriba, sale para el costado. Ahí estoy hablando de todos los números entre -3 y el 7, sin el -3 y sin el 7. ¿Sí? Entonces, en el lenguaje de intervalos, me quedan los extremos desde el -3 hasta el 7, y como los extremos no están incluidos, pongo paréntesis curvo y paréntesis curvo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, también puedo tener esto se llama un intervalo cerrado, porque contiene a los extremos, ¿ah? Cerrado, por eso le ponemos estos rectos, y esto es un intervalo abierto, ¿ah? Porque no contiene a los extremos. ¿Ah? Pero también podemos tener intervalos semiabiertos o semicerrados, como quieran decirle. Por ejemplo, acá si tenemos uno que va desde el 3 hasta el 15, y acá es así, y acá es así. Fíjense que acá los extremos son desde el 3 hasta el 15. ¿El 3 está incluido? Sí, porque la rayita sale para arriba. O sea que acá lo cierro, ¿sí? Con un recto. ¿Y el otro extremo está incluido? No, porque la rayita está así de costado. Entonces le pongo, acá lo dejo abierto, lo dejo con un curvo, ¿sí? Esto es lo que se llama un intervalo semiabierto, o semicerrado también le pueden decir. O se puede decir que es cerrado por izquierda y abierto por derecha. ¿Ah? Y puede haber al revés, abierto por izquierda y cerrado por derecha. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a salir todos de la reunión. Dejo de compartir acá. Y entramos entramos de vuelta en el mismo enlace. Y, ¿cómo es? Y les explico la actividad que queda para la semana, ¿está? Bueno, muy bien. Lo que vimos recién queda grabado y esta noche o mañana ya queda subido a YouTube, por si alguien lo quiere volver a ver. Pero vamos a seguir trabajando actividad en la plataforma en base a esto de los intervalos, ¿sí? Y entonces les voy a poner una actividad para resolver. El que quiere hacerlo solo, lo resuelve solo. El que quiere trabajar en grupo, pueden trabajar de hasta 3 estudiantes. ¿Tá? Pueden ser de A1, de A2 o de A3. Más no. Les voy a poner un archivo con algunos ejercicios que ustedes lo van a tener que resolver o solos o en grupo, y me van a tener que devolver el archivo con las respuestas. ¿De acuerdo? Un archivo de texto nomás. Escriben ahí, o si no, le pueden sacar fotos al cuaderno, a la resolución que hicieron en el cuaderno, y la pegan en un archivo de texto y me mandan un archivo de texto con el nombre de los integrantes del grupo. ¿Sí? Bien. Bueno, ustedes vieron que vamos a tener clases por Zoom todos los lunes y los viernes. Entonces la idea es, los lunes, como hoy, hacemos una introducción a un tema nuevo. Durante la semana trabajamos alguna actividad en plataforma con ese tema, y el viernes damos un cierre, consultamos todas las dudas, ¿sí? Todo lo que no se entendió, todo lo que sí se entendió, pero todo lo que tienen que preguntar, todo lo que no entiendan, lo tienen que preguntar en la clase del viernes, ¿sí? Obviamente que acá también pueden preguntar, pero la idea es usar la clase del viernes
para cerrar y sacar todas las dudas del tema. ¿Sí? Bien, entonces queda para esta semana, van a quedar 2 actividades. La primera es, hasta el miércoles a medianoche, tienen tiempo de hacer la evaluación diagnóstica de aquellos que todavía no la hicieron. Algunos sí la hicieron, otros todavía no. Hay tiempo hasta el miércoles a la medianoche. ¿Sí? Después, hoy de noche va a quedar publicada la actividad que tienen que hacer en archivo de texto, devolver las respuestas, que pueden ser en grupos de hasta 3 participantes. ¿Sí? Y nos vemos el viernes de mañana en otra clase por Zoom, para cerrar este tema de los intervalos. ¿Sí? Buenas. En la carpeta donde va a quedar todo esto de variables estadísticas, también les voy a poner un par de videos, perdón, de variables estadísticas, no, me confundí de grupo. En la carpeta donde va a quedar esto de intervalos, también les voy a poner un par de enlaces a algún video que explique mejor, algún material, que no es obligatorio verlo, pero que siempre está bueno, porque si no me entienden a mí, quizás que sí lo entienden con un video o con un material impreso. ¿Ah? Entonces, les voy a dejar en la carpeta no solo el foro para consultar y para entregar la tarea, sino que algunos enlaces a materiales. ¿Está? Está. Y gurises, todo lo que no puedan, no entiendan, pregunten. Los foros están para eso. ¿Sí? Entonces, están haciendo la tarea y no entienden tal cosa, lo ponen en el foro, lo explican de la mejor forma, no tengan miedo a chambonear, no hay ningún problema de eso. Todos estamos aprendiendo, o sí, todos están aprendiendo, yo también aprendo con ustedes. ¿Tá? Entonces, no hay problema. Pongan todas las dudas, todo lo que no pueden hacer, pidan una mano que se les da. La idea es darle una mano a todo el mundo. ¿Ah? ¿Algo para agregar, algo para preguntar, algo para criticar? Lo que quieran. No, nada, profe. Bueno, entonces queda la doble tarea. ¿Ah? Nos vemos Especial. el viernes de mañana. Que pasen bien. Buenas, igualmente. Profe.